la economía con sus instituciones, sus controles, y por otro lado la política peruana, que ha sido una tragedia en los últimos 20 años. Pero a eso nosotros tenemos que hilar sobre la situación venezolana. Los extremos no son buenos, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, ninguno, porque sus propuestas son en exceso radicales y afectan el centro, el núcleo de la convivencia política. Y al afectarse el núcleo de la convivencia política, entonces entramos en el desastre, que es lo que como conclusión tiene hoy Venezuela, y tú lo planteabas ahora. Inició Chávez y continuó sectores de la oposición con una política muy similar que entró en contradicción cuando tú entonces tienes como diagnóstico quien está afectado es la población venezolana. El pueblo venezolano. Y entonces ahí entramos con la otra política, la política de los factores exógenos, con lo que llaman las sanciones. Históricamente, no hay un solo país que yo recuerde, y yo soy buen lector, modestia aparte, he sabido que la historia me haya narrado que las sanciones han sido eficientes, eficaces para cambiar gobiernos. Terminan siendo un elemento lapidario para atornillar a los que están, para darle argumentos políticos y construir el discurso para mantenerse en el poder, que solucionar problemas. ¿Cómo llegan esas sanciones? Digamos que esas sanciones, en el caso venezolano, llegaron con máxima presión. Es el término que utilizan desde el punto de vista de la estrategia política globalizada. Hoy estamos en mínima presión. ¿Y qué significa ello? Ello significa que nosotros, los venezolanos, no podemos depender de ningún factor foráneo. Así es. Para resolver los problemas del país. Los venezolanos tenemos, Kiko, nuestra forma de resolver los problemas. La Constitución. Tú abres la Constitución en cualquiera de sus títulos y capítulos y allí vas a conseguir una solución al problema venezolano. ¿Qué significa? Que las partes en lisa, quienes ejercen el poder y quienes tienen la representatividad de la oposición, primero tienen que acatar la Constitución. Al acatar la Constitución, entonces vamos a conseguir el fondo de los problemas. Por ejemplo, la libertad de expresión. Aquí está. No hay elemento que tú vayas a conseguir contrario para darle identidad a un problema que vive el país. Un país que tiene control de medios, que tiene censura previa, un país que no está suficientemente informado de manera veraz como lo establece la Constitución. Pero si vas, abres otros capítulos, te consigues con la institucionalidad de los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen por qué ser judicializados ni criminalizados. Las organizaciones políticas forman parte de los países en desarrollo, de las sociedades inteligentes en el mundo. No hay país avanzado en el mundo que no tenga partidos políticos y que sean el sustento y los defensores de su hoja de ruta social, que es la Constitución. Y luego, abres otro capítulo, otro título, y te consigues con los derechos individuales, garantías constitucionales y derechos políticos de los ciudadanos. Entonces, la persecución política, la inhabilitación de los actores políticos, son problemas a resolver, fundamentales para reencontrar al país político. Porque siempre he dicho,
y no me cansaré de decirlo, la política se nos perdió hace rato. Y tenemos que enamorar al ciudadano para que ese ciudadano entienda que la política es la solución del problema. Y para que exista la política, tenemos que sentarnos a entendernos con el REFIR, que es la Constitución. Yo estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo. El proceso de reinstitucionalización es lo que nos puede permitir que haya alternabilidad, porque hay respeto a las leyes, y el clima político, cada cual con sus diferencias, pero no es para meterte preso y perseguir. Siempre van a haber diferencias. Pero fíjate lo siguiente, Betancourt, cuando el Partido Comunista del MIR se fueron para la lucha armada, allanó el Congreso, le quitó a los diputados la inmunidad, y a los partidos, a estos dos partidos los ilegalizó, porque lo querían tumbar. Cuando tú hablas con el gobierno, te dice, bueno, pero es que estos señores no querían tumbar. ¿Y cómo es? El niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, ¿no? Entonces, comienza a hacer una argumentación para violar la Constitución y hacer cualquier cosa, que es que tú estás llamando a los gringos, estás llamando a una invasión, organizaste un golpe de Estado y todo eso. Y entonces, siempre hay excusa para confrontar, o sea, justificaciones para seguir en la pelea. Pero lo que debemos meternos es una reflexión sobre lo que acabas de decir, la Constitución, la institucionalidad. Pero hay gente que cree que el regreso a la institucionalidad es